Hoy vamos a ver pues episodios ya en el Sinaí. Estamos en el libro del Éxodo. Podemos leer de los versículos 1 al 7. Partióse la congregación de los hijos de Israel del desierto de Sin, según las etapas que Yahvé les ordenaba, y acamparon en Rafidín, donde no halló el pueblo agua que beber. Entonces el pueblo se querelló contra Moisés, diciendo: «Danos agua que beber». Moisés les respondió: «¿Por qué os querelláis contra mí? ¿Por qué tentáis a Yahvé?». Pero el pueblo, sediento, murmuraba contra Moisés y decía: «¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Moisés clamó a Yahvé diciendo: «¿Qué voy a hacer yo con este pueblo? Poco más si me apedrean». Yahvé dijo a Moisés: «Vete delante del pueblo y lleva contigo a los ancianos de Israel. Lleva en tu mano el cayado con que heriste el río y ve que yo estaré ante ti en la roca que hay en Joreb. Hiere la roca y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Hízolo así Moisés en presencia de los ancianos de Israel y dio a este lugar el nombre de Masá y Meribá, por la querella de los hijos de Israel y porque habían tentado a Yahvé diciendo: ¿está Yahvé en medio de nosotros o no? Fijémonos ese final. Eso que se cuestiona el pueblo de Israel. ¿Está Dios entre nosotros o no? Pensemos un poco, ¿tenían derecho de cuestionarse esto? ¿No le había dado Dios ya suficientes pruebas de que estaba con ellos, de que los ayudaba? ¿Y por qué se cuestionan esto? ¿Es que no habían visto todas las otras intervenciones? Por supuesto que sí. Si se lo cuestionan es porque aquello le había pasado superficialmente, no habían profundizado, no habían sacado las consecuencias de ese hecho, de que Dios es el que quiere llevarles a la tierra prometida, que Dios quiere cumplir lo que les había prometido siglos atrás a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero fijémonos que esto es una señal de que vivían lo que podríamos decir en la superficie, no sacaban consecuencias de los acontecimientos, no reflexionaban, no ahondaban. Fijémonos qué contraste con lo que nos dice San Lucas de la Virgen, que la Virgen guardaba todas estas cosas en su corazón, o sea, reflexionaba y sacaba las consecuencias. Estos no lo hacen. Y cada vez que hay una nueva dificultad, vuelven a protestar, vuelven a murmurar. Y podríamos preguntarnos, ¿no nos pasa a veces a nosotros eso? Que ante las dificultades de la vida que nos tienen que venir y que vienen, nos angustiamos, nos desorientamos y de una manera o de otra nos preguntamos: ¿realmente Dios se da cuenta de lo que me pasa a mí o no? ¿Realmente Dios está conmigo o no? Yo creo que no tenemos derecho, tampoco nosotros, ¿no?, a cuestionarnos esto. Hay que profundizar un poco más. Porque fijémonos en lo que nos narra aquí el libro del Éxodo. Ya habían pasado muchos problemas en el camino. Recordemos que en otra ocasión también les había faltado el agua. Y Dios, a través de Moisés, les había solucionado el problema y habían tenido agua. Es cierto que en el desierto pues supone muchas jornadas sin agua, lo cual supone que cuando llegan a un oasis, pues digamos, los recursos se les ha acabado y van con sed. Y la sed pues es un tremendo tormento y la falta de agua causa la muerte antes que la falta de alimento. Es decir, el problema es serio. Pero la fe, la confianza en Dios, que fijémonos qué es lo que Dios les quiere conseguir de este pueblo, no tenía por qué haberles causado tanta angustia y tanta zozobra. Acude a Dios, que es lo que hace Moisés. Pero cuando llegan a ese oasis, pues encuentran que no hay agua. Realmente una prueba terrible. Muertos de sed y sin agua. Otro oasis estaría bien lejos.
Pero tengamos en cuenta que si hay un oasis es porque hay agua. Es fácil que con el tiempo pues se quede, digamos, se oculte el agua y no se vea. Y consta que en más de una ocasión, pues con un golpe de azadón, un trabajador aflora el agua, aflora agua en un oasis. Entonces, ¿qué hace Moisés? Fijémonos que para Moisés realmente, llevar este pueblo es muy pesado. No acaban de ver y siempre acuden a él, diríamos, a quejarse y parece que pocas veces a darle gracias. Y Moisés se queja a Dios. Y Dios, fijémonos cómo enseguida le ilumina, porque Dios sabe que necesitan el agua. Como dice Jesús, Dios sabe lo que necesitáis. Y Dios le da la solución, que coja el bastón que llevaba, aquella vara que llevaba, que le sirvió para tantas cosas que había hecho anteriormente, y golpee una piedra, y que de allí saldrá agua. Que lleve testigos, o sea, van unos cuantos ancianos, o sea, unos cuantos representantes de las tribus, y de esta forma, en la presencia de ellos, ven cómo realmente Dios les da agua en abundancia. Aquel lugar le llamaron Meribá, aguas hizo Moisés y le llamaron Masá y Meribá, es decir, queja, querella. Tenemos un texto que hay quienes dicen que es un texto, que es el mismo texto narrado de otra forma, pero que generalmente se piensa que no, que son dos textos distintos, porque hay cosas que le diferencian notablemente. Podemos verlo en el libro de los Números, en el capítulo 20, los versículos 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. No había allí agua para la muchedumbre, y ésta se amotinó contra Moisés y Aarón. El pueblo se quejaba contra Moisés y decía: ojalá hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos ante Yahvé. ¿Por qué has traído el pueblo de Yahvé a este desierto a morir, nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto para traernos a un lugar tan horrible como este, que no puede sembrarse, ni tiene viñas, ni higueras, ni granados, y donde ni agua siquiera hay que beber? Moisés y Aarón se apartaron de la muchedumbre a la entrada del tabernáculo de la reunión y postráronse rostro a tierra. Apareció la gloria de Yahvé, y Yahvé habló a Moisés diciendo: toma el cayado y reúne a la muchedumbre, tú y Aarón tu hermano, y en su presencia hablad a la roca, y ésta dará sus aguas. De la roca sacarás agua para dar de beber a la muchedumbre y a sus ganados. Moisés tomó de delante de Yahvé el cayado como se lo había él mandado, y juntamente Moisés y Aarón a la muchedumbre delante de la roca les dijo: oíd, rebeldes, ¿podremos nosotros hacer brotar agua de esta roca? Alzó Moisés su brazo e hirió con el cayado la roca 2 veces, y brotaron de ella aguas en abundancia, y bebió la muchedumbre y sus ganados. Yahvé dijo entonces a Moisés y Aarón: ¿por qué no habéis creído en mí, santificándome a los ojos de los hijos de Israel? No introduciréis vosotros a este pueblo en la tierra que yo les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel se querellaron contra Yahvé, que les dio una prueba de su santidad. Bueno, fijémonos que es un relato que tiene muchas cosas comunes con el que hemos leído del libro del Éxodo. Igualmente hay un oasis donde no hay agua y donde Moisés, golpeando la roca con su cayado, hace brotar agua. Pero sin embargo hay cosas distintas, hay diferencias importantes. Una ocurre en el desierto de Rafidim, y la otra, una ocurre en Rafidim y la otra en Cades. En una Moisés está seguro, confiado, y brota el agua, y en otro vemos que seguramente Moisés estaba en un bache, estaba súper cansado, y ya dudaba que Dios realmente quisiera volver a darles agua después de tanto. Es decir, seguramente pues, Moisés pensó que Dios estaba tan cansado como él, del pueblo. Y por lo tanto, le faltó, fijémonos bien, el manifestar ante el pueblo, digámoslo así, con naturalidad, con seguridad,
que Dios no se cansa, digámoslo así, Dios no se cansa de perdonar, que Dios es siempre el mismo y que Dios ama siempre. No glorificó, dice aquí, la santidad de Dios, esa perfección infinita de Dios. Por consiguiente, generalmente se piensa, al menos yo estoy de acuerdo con ellos, que se trata de dos relatos distintos. Uno que tiene lugar antes de la promulgación de los mandamientos y otra que tiene lugar después. En un momento en que ya, repito, Moisés debe estar moralmente cansado de llevar este pueblo que ante la primera dificultad protesta una vez y la siguiente y la otra. A pesar de que Dios va perdonando, les va dando la solución y sigue acogiéndolos con una infinita paciencia. Ahora, en el caso de Moisés, que tiene esa experiencia de Dios, que tiene ese conocimiento de Dios, esta duda tiene más gravedad que si la hubiera tenido otro, que no tuviera ese grado de unión y de comunión con Dios. Por esto vemos que la consecuencia no entrará en la tierra prometida. Sí podrá verla, como veremos, desde lejos, y sí seguirá siendo el gran amigo de Dios. No deja de ser un gran santo, uno de los grandes santos del Antiguo Testamento. Pero esto nos indica lo que significa esa comunión con Dios. La santidad que se supone en una persona que vive en esa intimidad con Dios como Moisés. De todas formas, pensemos que entrar a la tierra prometida no era fácil. Y Moisés ya era mayor. Seguramente también eso contaba, ¿no? Pero aquí lo interesante es que nos fijemos en esta actitud del pueblo de Dios de protestar una vez y otra, de no reflexionar y no asumir esa enseñanza básica de que Dios está con ellos, que Dios quiere llevarles a la tierra prometida. Podríamos decir que Dios es el más interesado en que lleguen a la tierra prometida y en que formen ese pueblo del cual saldrá el Mesías, que por lo tanto deben confiar en Dios, deben contar con Dios en su vida. Esa es la gran lección que Dios quiere que el pueblo aprenda en ese itinerario por el desierto. Pero fijémonos que esa es también la lección que Dios quiere que aprendamos nosotros en nuestro itinerario hacia la tierra prometida. Hay un paralelismo perfecto, no sé si se fijan. Podríamos decir que también Dios es el más interesado en que vayamos al cielo. Y nos da infinidad de oportunidades. Ha dado su Hijo, ha muerto por nosotros. Podemos tener dudas si quieren. Solo falta que nosotros, pues, seamos coherentes y correspondamos como corresponde, valga la redundancia, a algo tan importante como es la comunión para siempre con Dios, santidad infinita. Que esa es la verdadera tierra prometida, como nos dirá después San Pablo. Bien, volvemos al Éxodo, al capítulo 17, y leamos los versículos 8 al 16. Aquí tenemos un episodio diferente. Amalé vino a Rafidín a atacar a los hijos de Israel, y Moisés dijo a Josué: elige hombres y ataca mañana a Amalé. Yo estaré sobre el vértice de la colina con el cayado de Dios en la mano. Josué hizo lo que le había mandado Moisés y atacó a Amalé. Aarón y Hur subieron con Moisés al vértice de la colina. Mientras Moisés tenía alzada la mano, llevaba Israel la ventaja, y cuando la bajaba, prevalecía Amalé. Moisés estaba cansado y sus manos le pesaban. Tomando pues una piedra, la pusieron debajo de él para que se sentara, y al mismo tiempo Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y otro de otro, y así no se le cansaron las manos hasta la puesta del sol. Y Josué derrotó a Amalé al filo de la espada. Yahvé dijo a Moisés: pon esto por escrito para recuerdo, y di a Josué que yo borraré a Amalé de debajo del cielo. Moisés alzó un altar y le dio el nombre de Yahvé Nisi, diciendo: pues alzó la mano contra el trono de Yahvé.
Estará Yahvé en guerra contra Amalek de generación en generación. O sea, aquí tenemos un primer encuentro que se nos narra contra alguien, un grupo de personas, un pueblo que quiere impedir que Israel avance. Se trata de los amalecitas. De hecho, Amalek, digamos, residía en la parte norte del Sinaí, pero también bajaba, se ve que hace una incursión y quiere impedir que Israel siga avanzando. Es decir, es Amalek el que ataca a Israel. Y entonces, aquí tenemos un episodio en el que vemos que al frente de este pequeño ejército, este ejército que se va formando entre los israelitas, está Josué, ese gran colaborador de Moisés. Y se nos dice que Moisés, junto con Aarón y con Hur, suben a una parte montañosa y se dice que allí Moisés tiene las manos elevadas. Normalmente, muchas veces al menos, se interpreta como que mientras Moisés oraba, tenía las manos levantadas orando. Pues mientras Moisés tenía las manos elevadas orando, el pueblo, Josué, prevalecía, vencía. Y cuando las bajaba, vencía al otro. Pero sin negar que Moisés efectivamente oraba por el pueblo y por la batalla, por el triunfo del Josué, pero parece que aquí lo que tenemos es Moisés dirigiendo el combate, por decirlo así. Por eso no se dice que ni Aarón ni Hur orasen, tuviesen los brazos levantados, sino que más bien llega un momento en que se prolonga el tiempo, Moisés está cansado ya de tener los brazos levantados, entonces le ponen una piedra donde se sienta y ellos dos le sujetan los brazos. Entonces, repito, parece ser que de aquí se trata de que él, desde una parte elevada, donde le podían ver y él ver, pues iba a dirigir la batalla con sus brazos. Entonces, si bajaba los brazos, los otros se desorientaban y no sabían por dónde tenían que ir, podemos pensar, ¿no? De esta forma, repito, evidentemente Moisés actuaba orientado por Dios y rogando a Dios, eso no lo podemos dudar. Tenemos que efectivamente Josué vence a Amalek. Y nos encontramos con que Moisés, la piedra donde había estado sentada, la convierte en un altar y da gracias a Dios. Ofrece a Dios un sacrificio porque Amalek había alzado su mano contra Yahvé. O sea, fijémonos que esa lucha de Amalek contra los israelitas en realidad era una lucha contra Dios, porque era querer impedir que se realizase el proyecto de Dios. Y Dios promete que efectivamente vencerán a Amalek, que no le podrá impedir seguir su camino. Y se nos ha dicho que Moisés puso por escrito, a ver dónde está todo puesto. Perfecto. Puso por escrito esto que había ocurrido. Es decir, fijémonos que aquí tenemos un dato en el que se nos dice que efectivamente Moisés escribió en un libro Hechos. Entonces, saben que el Pentateuco se atribuye a Moisés. Aquí tenemos una prueba de que efectivamente Moisés, si no escribió todo el Pentateuco, que efectivamente no lo hizo él todo, pero sí que hay una base mosaica, ciertamente, y aquí tenemos una prueba de ella, de que parte, ciertamente, la escribió Moisés. Ahora, en el capítulo 18, tiene una especial importancia. Fijémonos que en el capítulo 18 nos encontraremos con Moisés como legislador. No podemos olvidar que Moisés fue educado en el palacio del faraón, que por lo tanto podríamos decir con nuestro lenguaje que se preparó para político, para legislador, por lo tanto. Entonces aquí veremos ahora a Moisés como legislador gobernando al pueblo y juzgando al pueblo, en sentido de juicio
no condenar, sino para juzgar las situaciones de los israelitas. Y es importante porque, digamos, vemos que Moisés, sin duda alguna inspirado por Dios, pues dio una serie de leyes. Pero el hecho de que, como veremos, haya ancianos, es decir, jefes de las tribus que se eligen para que actúen como jueces en sus lugares, en sus tribus, demuestra que Moisés no hizo nuevas todas las leyes, sino que ya había leyes que se practicaban, que se vivían de acuerdo con esas leyes en las tribus. ¿Qué hace Moisés? Las perfecciona, las completa, inspirado por Dios. Vamos entonces al capítulo 18 y leamos los versículos 1 al 5. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, supo lo que había hecho Yahvé en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, que había sacado de Egipto. Tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, mujer de Moisés, a quien había hecho volverse, y a los 2 hijos de Séfora, de los cuales uno se llamaba Gersom, porque Moisés había dicho, soy un extranjero en tierra extranjera, y el otro Eliezer, porque había dicho, el Dios de mi padre me ha socorrido y me ha librado de la espada del faraón. Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés, vino a al desierto donde estaba acampado, al monte de Dios. O sea, como nos fijamos, ya Moisés y el pueblo están en el monte de Dios, es decir, en el Sinaí, en el bajo, no arriba del monte, sino en el bajo del monte. Y aquí se nos vuelve a hablar de Jetro, de Séfora y de sus hijos, de los hijos de Séfora y de Moisés. Lo cual indica, si se fijan por la actitud de Jetro, que Moisés no se había separado definitivamente de Moisés, de Séfora, no la había repudiado. Sencillamente había comprendido que en aquellas circunstancias, cuando iba camino de Egipto, lo más conveniente es que se fuera a su casa con los hijos, que se fuera con su padre, ¿no? Ahora que ya están en el pie del Sinaí, pues tenemos que Jetro lleva a Séfora y a sus 2 hijos al encuentro de Moisés. Y veremos que el encuentro es, es gozoso. No podemos seguir leyendo los versículos 6 al 9. Mandó decir a Moisés, yo tu suegro Jetro, voy a ti con tu mujer y con ella sus 2 hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro y prostrándose le besó. Después de preguntarse uno a otro por la salud, entraron en la tienda de Moisés. Moisés contó a su suegro todo cuanto había hecho Yahvé al faraón y a los egipcios en favor de Israel, y todas las contrariedades que en el camino habían tenido, y cómo Yahvé le había librado de ellas. Jetro se felicitó de todo el bien que Yahvé había hecho a Israel, librándole de la mano de los egipcios. Como vemos, el encuentro es gozoso. Se ha dicho de Jetro, si se han fijado en el versículo 1, que era sacerdote de Madián. No solamente era jefe político, digámoslo así, sino también sacerdote. Vemos este encuentro en el que hay el saludo recíproco, el encuentro que se comunican mutuamente las novedades, digámoslo así, y, repito, un encuentro gozoso por ambas partes. Y además, fijémonos que Jetro felicitó de todo ese bien que Yahvé había hecho a Israel, librándoles de las manos de Egipto. Es decir, vemos que es un hombre creyente, es un sacerdote, pero es un hombre creyente. Y no solamente se limitaba a hacer ritos de ofrecimiento a Dios, sino que era un hombre que amaba a Dios, digámoslo así, un hombre de fe. Continuemos los versículos 10 y 12. Bendito sea Yahvé, dijo, que os ha librado de la mano de los egipcios y de la del faraón. Ahora sé bien que Yahvé es más grande que todos los dioses, pues se ha mostrado grande, haciendo recaer sobre los egipcios su maldad. Jetro, suegro de Moisés, ofreció a Dios un holocausto y sacrificio. Aarón y todos los ancianos de Israel comieron con él ante Dios. Fijémonos cómo realmente Jetro da gracias a Dios. Se ve que ha habido darse cuenta más profundamente de que Dios realmente es omnipotente, de que Dios
ha hecho grandes cosas, porque sacar al pueblo de Egipto supone que es un hombre, un ser con mucho poder y muy sabio, por la manera como lo ha hecho, ¿no? Se ha mostrado, por tanto, grande, haciendo recaer la maldad sobre los egipcios y sacando al pueblo de Israel. Pero fijémonos que se nos dice que Jethro ofrece un sacrificio, pero es un sacrificio que es de holocausto y de sacrificios, digamos, no de holocausto, sino de acción de gracias. Un holocausto y sacrificios pacíficos, o sea, sacrificios, hoy diríamos sacrificios eucarísticos, o sea, de acción de gracias, que esto es lo que significa la Eucaristía. Por lo tanto, digamos, hay un sacrificio, hay los holocaustos en los que el animal se quemaba entero, que era pues un sacrificio de reparación, de ofrecimiento totalmente a Dios, ¿no? Y los otros sacrificios pacíficos en los que una parte se quemaba, en el sentido de que se inmolaba a Dios, y la otra parte la comían los oferentes. Es decir, fijémonos que es, podríamos decir, como un símbolo de lo que es la Eucaristía. Porque, ¿qué significaba esto? Pues significaba que es un sacrificio que se ofrece, digamos, a Dios, en nombre de Dios, por lo tanto, digamos, al nombre de Dios, y en el que hay una comida común, hay una comunión, en la que, digamos, Dios come su parte, esto pongámoslo entre comillas, es decir, se le dedica una parte a Dios, y la otra parte la comen, y fijémonos que la comen Jethro, y también Aarón, Moisés y ancianos, los ancianos de Israel. Es decir, con esta ceremonia se entra en comunión con Dios y entre ellos. Por lo tanto, se producen unos lazos más profundos de comunión entre ellos. Entre Jethro y su pueblo y Moisés. Lógicamente Jethro y su pueblo, que es los madianitas. Veamos ahora los versículos del 13 al 16. Al día siguiente sentóse Moisés para juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de él desde la mañana hasta la tarde. El suegro de Moisés, viendo lo que el pueblo hacía, dijo: ¿Cómo haces eso con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo a juzgar, y todo el mundo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro: Es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen alguna querella, vienen a mí, y yo dicto sentencia entre ellos, haciéndoles saber los mandatos de Dios y sus leyes. O sea, fijémonos, Jethro puede ser testigo de cómo llevaba al pueblo Moisés, de cómo hacía Moisés para juzgar al pueblo. Y se da cuenta de que está él sentado para recibir a las personas que tienen litigio, que quieren ver qué es lo que realmente delante de Dios tienen que hacer ellos, y se lo pasan la gente esperando de la mañana a la tarde. Jethro comprende, no olvidemos que Jethro también está al frente de un pueblo, que eso es muy pesado para Moisés, eso no lo podrá soportar, un día y otro día. Y el mismo pueblo se le hace pesado tener que estar esperando a su turno. Por lo tanto, le va a aconsejar, él después que decida, pero él le va a dar un consejo de que él sería lo más oportuno, que se supone es lo que hacía él. Fíjense los versículos del 17 al 23. El suegro de Moisés dijo a éste: Lo que haces no está bien, te consumes neciamente y consumes al pueblo que tiene que estar delante de ti. Ese trabajo es superior a tus fuerzas y no puedes llevarlo tú solo. Óyeme, voy a darte un consejo y que Dios sea contigo. Sé tú el representante del pueblo ante Dios y lleva ante él los asuntos. Enséñales el camino que han de seguir y lo que han de hacer. Pero escoge de entre todo el pueblo a hombres capaces y temerosos de Dios, íntegros, enemigos de la avaricia, y constituidlos sobre el pueblo como jefes de millar, de centena, de cincuentena y de decena. Que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y lleven a ti los asuntos de mayor importancia, decidiendo ellos mismos en los menores. Aligera tu carga y que te ayuden ellos a soportarla.
Si esto haces y Yahvé te comunica sus mandatos, podrás sostenerte y el pueblo podrá atender en paz a lo suyo. O sea, fijémonos cómo aquí habla una persona con experiencia, evidentemente también mayor que Moisés. Y claro, le aconseja, eso tú no lo puedes soportar. Por lo tanto, elige colaboradores. Pero fíjense que estos colaboradores tienen que reunir unas características, unas condiciones. No puede elegir a cualquiera. Para ser juez del pueblo ha de ser una persona que no esté tentado a la avaricia, evidentemente, porque entonces se dejará comprar. Y de esta manera las cosas menos importantes que la decidan ellos, y lo que es más difícil, pues que vengan a consultártelo contigo, es decir, comparte el trabajo. Pero observemos cómo es importante la integridad del juez, para que realmente sea objetivo y no se deje comprar ni se mueva por otros intereses, sino que busque realmente el bien del pueblo. Moisés, lógicamente, le pareció muy bien. Podemos seguir del 24 al 27. Siguió Moisés el consejo de su suegro e hizo lo que había dicho. Eligió entre todo el pueblo a hombres capaces que puso sobre el pueblo como jefes de millar, de centena, de cincuentena y de decena. Ellos juzgaron al pueblo en todo tiempo y llevaban a Moisés los asuntos graves, resolviendo por sí todos los pequeños. Despidió Moisés a su suegro y Jetro se volvió a su tierra. Sabemos que efectivamente Moisés, nos dice el relato, escucha el consejo acertado de su suegro, elige entre todo el pueblo pues hombres para que por grupos más numerosos o menos numerosos se dediquen a juzgar, y de esta manera a él solo le llegarán los casos más difíciles. Se comparte el trabajo. Y finalmente pues Moisés, pasado el tiempo que podía estar, diríamoslo así, Jetro, pues lo despide, que se marcha a su tierra. Fijémonos que es interesante que este relato, que sin duda es muy importante, nos lo trae también en el libro del Deuteronomio y en el libro de los Números, con diferencias, que vale la pena ver, porque nos ayudará a ver en conjunto qué fue lo que ocurrió. Veamos en el Deuteronomio, capítulo 1, los versículos 8 al 18. Yo os entrego esta tierra, id y tomad posesión de la tierra que a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob juró Yahvé darles, a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces os hablé así: yo no puedo por mí solo soportaros. Yahvé vuestro Dios os ha multiplicado hasta el punto de ser hoy tan numerosos como las estrellas del cielo. Que Yahvé, Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más y os bendiga, como Él os ha prometido. Pero ¿cómo soportar yo por mí solo vuestra carga, vuestro peso y vuestras querellas? Elegid de vuestras tribus hombres sabios, inteligentes, probados, para que yo los constituya sobre vosotros. Y vosotros me respondisteis: está bien lo que nos mandas hacer. Entonces tomé yo de los principales de vuestras tribus hombres sabios y probados, y los constituí en vuestros capitanes, jefes de millares, de centurias, de cincuentenas y de decenas, y magistrados en vuestras tribus. Al mismo tiempo di a vuestros jefes este mandato: oíd a vuestros hermanos, juzgad según justicia las diferencias que pueda haber entre ellos o con los extranjeros. No atenderéis en vuestros juicios a la apariencia de las personas. Oíd a los pequeños como a los grandes, sin temor a nadie, porque de Dios es el juicio. Y si alguna causa halláis demasiado difícil, llevádmela a mí para que yo la conozca. Entonces os mandé cuanto en esto habíais de hacer. Como vemos, según este relato del Deuteronomio, la idea parte directamente de Moisés, que piensa que es demasiado pesado para él llevarse él solo el cargo de todo el pueblo de juzgarles, y que le pide al pueblo que busquen entre ellos quienes, diríamos, los colaboradores. Y tenemos otro en el libro de los Números. Vamos a ver, fijaos en el capítulo 11. Para no leerlo todo, vamos a leer primero del 10 al 15. Oyó Moisés las lamentaciones del pueblo, que por familia se reunía a las puertas de las tiendas, encendiendo el ardor de la ira de Yahvé, y desagradó a Moisés,
que dijo a Yahvé: ¿por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos y has echado sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Lo he concebido yo o lo he parido para que me digas: llévala en tu regazo, como lleva la nodriza al niño a quien da de mamar, a la tierra que juraste dar a tus padres? ¿Dónde tengo yo carne para alimentar a todo este pueblo? ¿Por qué llora a mí clamando: danos carne que comer? Yo no puedo soportar solo a este pueblo, me pesa demasiado. Si así has de hacer conmigo, dame la muerte, te lo ruego, y si es que he hallado gracia a tus ojos, que no me vea ya más así afligido. O sea, fijémonos que estamos, nos lo sitúa en un momento en el que Moisés está moralmente cansado. Dice que considera que el pueblo es como un niño que ella tiene que llevar en brazos. Y dice: ¿acaso yo lo he dado yo a luz para que me digas que lo lleve? Yo no puedo con todo esto. En un momento en el que la gente se queja, como tantas veces lo había hecho, pero aquí nos lo sitúa en el contexto de cuando se están quejando por la falta de comida, la falta de carne. Piden carne, es cuando Dios le dará las codornices. Y entonces, continuemos desde el versículo 16 al 30. Entonces dijo Yahvé a Moisés: elígeme a 70 varones de los hijos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y de sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo, que esperen allí contigo. Yo descenderé y contigo hablaré allí, y tomaré del espíritu que hay en ti y lo pondré sobre ellos, para que te ayuden a llevar la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Y di al pueblo: santificaos para la manaría, y comeréis carne, ya que habéis llorado a Yahvé diciendo: ¿quién nos diera carne que comer? Mejor ciertamente estábamos en Egipto. No comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, la comeréis todo un mes, hasta que se os salga por las narices y os produzca náuseas por haber menospreciado a Yahvé, que está en medio de vosotros, y haber llorado diciendo: ¿por qué hemos salido de Egipto? Moisés le dijo: 600.000 infantes cuenta el pueblo en medio del cual estoy, y me dices: yo les daré carne y la comerán todo un mes. ¿Bastará para ello degollar todas las ovejas y todos los bueyes? ¿Se juntarán todos los peces del mar para darles abasto? Yahvé replicó a Moisés: ¿acaso se ha acortado el brazo de Yahvé? Ya verás si eso no es como yo te he dicho. Salió Moisés y transmitió al pueblo lo que había dicho Yahvé, y eligió los 70 varones de entre los ancianos de Israel, y los puso en derredor del tabernáculo. Descendió Yahvé en la nube y habló a Moisés. Tomó del espíritu que residía en él y lo puso sobre los 70 ancianos, y cuando sobre ellos se posó el espíritu, pusiéronse a profetizar y no cesaban. Habíanse quedado en el campamento 2 de ellos, uno llamado Eldad y otro llamado Medad, y también sobre ellos se posó el espíritu. Eran de los nombrados, pero no se presentaron ante el tabernáculo y se pusieron a profetizar en el campamento. Corrió un mozo a avisar a Moisés diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés desde su juventud, dijo: mi señor Moisés, impídeselo. Y Moisés le respondió: ¿tienes celos por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara y pusiese Yahvé sobre ellos su espíritu. Volvióse Moisés al campamento y con él los ancianos de Israel. Si se fijan en este largo episodio que hemos leído, aquí la idea parte de Dios. Es decir, Moisés está agotado, está cansado, se queja a Dios, porque efectivamente el pueblo, una vez más, ingrato, preferiría haberse quedado en Egipto, siendo así que deseaban salir de Egipto. No valoran lo que significa ser pueblo libre, pueblo perteneciente a Dios, pueblo con una misión importantísima en el mundo. Y se quejan, ¿por qué? Porque les falta carne. Y entonces, en este contexto, es cuando sitúa este momento en el que es Dios quien dice a Moisés: elige hombres serios, hombres sabios, hombres inteligentes y responsables para ponerlos al frente. Y se nos dice que efectivamente Moisés elige a 70 ancianos y a 70 jefes del pueblo, que se los reúne en el tabernáculo y
junto al tabernáculo, Dios hace descender sobre ellos el espíritu, digamos, como una participación del espíritu de Moisés, que les lleva a profetizar en el sentido de alabar a Dios y digamos, hablar de Dios. Curiosamente, fíjense, se habla de estos dos, Eldad y Medad, que eran de los elegidos, que se han quedado en el campamento, que no han ido al tabernáculo como se les había pedido, no sabemos por qué, y que allí mismo reciben el Espíritu y profetizan, o sea, alaban a Dios, etc. Hay una podríamos decir que es posiblemente leyenda, que nos la transmite Max Turian, en el que dice que Séfora, cuando vio a estos hombres alabando a Dios en el campamento, que pensó, o sea, que dijo, desdichadas las mujeres de estos hombres. Es decir, ciertamente para Séfora tenía que ser muy duro ser la esposa de un hombre dedicado totalmente, acaparado totalmente con su misión de profetizar, de conducir al pueblo, de juzgar al pueblo. Es una pequeña, digamos, curiosidad, si se quiere, pero que no deja de ser interesante. Entonces podríamos plantearnos, en realidad, entonces, ¿de dónde partió la idea? ¿Cómo se llegó a esto? En realidad, si nos fijamos, leyendo el primer texto que leímos del Éxodo, es muy fácil darse cuenta qué es lo que ocurriría. Sin duda fue Jetro el que se dio cuenta de esta situación agobiante que sufría su yerno y le aconseja, pero fijémonos que Jetro le dice, consulta a Dios y si es voluntad de Dios, haz esto. Y efectivamente, según vemos en el libro de los Números, pues Moisés consultó a Dios. Y lógicamente fue él el que tomó la decisión, pero siguiendo la norma que le aconsejó Jetro y que Dios se la confirmó. De esta manera se eligen a esos 70 ancianos que colaboran con él para juzgar al pueblo. Fijémonos que de esta manera se va formando el pueblo. ¿Qué es lo que Dios pretende? Salieron de Egipto tribus sueltas, incluso gente que no era ni siquiera de las tribus que iba con ellos. Ahora, al ir todos caminando, sufriendo las mismas dificultades y siendo juzgados de esta manera, se va creando poco a poco la conciencia de pueblo. Se va formando el pueblo como tal. Ya hay leyes comunes, hay circunstancias comunes para todos ellos, dificultades comunes y alegrías comunes. Y esto era un elemento muy importante para que luego realmente formasen un pueblo cohesionado, pero en el que todos a una colaboraban. Aquí tenemos toda esta serie de jueces que evidentemente ya sabían de leyes, por cuanto se trataría de las leyes que ya se vivían en las tribus, pero que Moisés, repito, las completa, las complementa, las perfecciona, inspirado por Dios. Por eso se habla que son leyes de Moisés. En el capítulo 19, que lo comenzaremos el próximo día, podríamos decir que llegamos al núcleo principal del Éxodo. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo día.